Vamos a abrir nuestras Biblias al libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 41. Hace 3 meses atrás comenzamos con el versículo 40. Ya tuvimos 3 presentaciones y ahora vamos a tener la cuarta en esta mañana. Vamos a leer el versículo 41. Ya estudiamos la primera parte, pero vamos a leerlo para tener el contexto completo. Dice, y vendrá, se refiere ahora al rey del norte, al papado, a la tierra gloriosa, representa a los Estados Unidos como entidad, como nación, como un imperio mundial. También representa ahora su último ataque contra el protestantismo y también su último ataque contra el republicanismo, lo cual hizo de Estados Unidos una nación única, un bastión de libertad, una nación próspera, un lugar donde el mundo lo admiraba y también el mundo deseaba venir a vivir en él. Pero también esa tierra gloriosa representa el remanente que surge en los Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos viene a la existencia, como nos dice el libro de Apocalipsis, ayudó a la mujer. ¿A qué mujer? La mujer que salió de la Reforma. Y ahora en esta nación es la cuna del movimiento final de Dios, del remanente de Dios, quien guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Vemos el ataque contra la nación, el ataque contra el remanente, pero vamos a ver que mientras el zarandeo toma lugar dentro del pueblo de Dios, ahora Dios también tiene otro plan y vamos a estudiarlo brevemente en esta mañana. Y leo la última parte, dice lo siguiente, mas estas escaparán de su mano, de la mano del papado, del rey del norte. ¿Quiénes son? Número 1, Edom. Número 2, Moab. Y lo mejor, que es como usualmente se traduce, aunque la mejor traducción sería los jefes o los líderes o las cabezas o los principales de los hijos de Amón. Así que mientras el zarandeo toma lugar dentro del pueblo de Dios, mientras hay una crisis de apostasía que va en aumento dentro del pueblo de Dios, y ahora Dios toma las riendas de la obra organizada y de la obra de sostén propio, y ahora comienza a hacer la obra de zarandear, y ese zarandeo irá en aumento, y todo lo que no sea trigo integral, orgánico, puro, que haya sido sembrado por el enemigo como cizaña, y el Señor sabe los corazones y jamás se ha equivocado ni lo hará. Ahora, esos elementos inconversos y regenerados que ponen obstáculos, que detienen la obra, desde el liderazgo a más alto nivel hasta el nivel local, el Señor los irá removiendo uno por uno, mientras va purificando, santificando y preparando a su pueblo fiel para terminar la obra. Mientras hace Él esa obra, y esa obra tan solo Dios la puede hacer, porque el corazón humano ni el que lo tiene, como este servidor, lo conoce, mucho menos el corazón de otras personas. Y las apariencias nos pueden engañar, o a favor o en contra, pero Dios conoce aún los motivos detrás de las acciones y aún los pensamientos, los cuales nunca se convierten en acciones. Ahora vemos que mientras esa obra está tomando lugar, y hoy día lo vemos en aumento, la apostasía aumentando, profundizándose, pero vemos que también ahora Dios está tomando el control de su pueblo, y este pueblo será fiel y leal y remanente también, y este pueblo ahora el Señor lo usará para hacer la obra que vamos a estudiar en esta mañana. Dice que ahora escaparán de su mano. ¿Qué significa esa frase que nosotros hemos leído? Escapar. ¿Qué significa esa palabra? Es un verbo, es una acción. ¿Quién escapa? Escapa aquel que está en prisiones. Aquel que ahora ha estado bajo el control de otro poder, de otra entidad, de otro señor, de otras instituciones. Y escapar es un acto rápido. El que escapa no simplemente toma mucho tiempo. Tiene que escapar por su vida cuando la oportunidad se abre. Puede ser la única o puede ser la última también. Así que llegará el momento, y comenzamos a verlo hoy día, que ahora aquellos que han formado partes de otros pueblos, Edom, vemos también a Moab y vemos al final a Amón.
ellos escaparán del control que el papado ha ejercido sobre ellos. Y vamos a ver qué representa en esta mañana. Lo primero que vamos a ver es Edom. ¿Qué representa Edom? Vamos a comenzar a estudiar y vamos al libro de Génesis, capítulo 36. Es el primer libro de nuestras Biblias. Génesis, capítulo 36, y vamos a leer el versículo 1. Génesis 36, 1 dice lo siguiente: y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Así que Edom es sinónimo o es otro nombre que se le dio a este personaje bíblico llamado Esaú. ¿Quién fue él? ¿De dónde viene? ¿De qué hogar salió? La historia nos dice claramente que Esaú fue nieto de Abraham. Su padre fue Isaac y su madre fue Rebeca. Y su hermano mayor, que eran gemelos, fue también Jacob. Vemos que cuando Isaac se casa con Rebeca, por 20 años no tienen hijos. Rebeca era estéril. Pero Isaac ora. Y bajo la oración Dios hace un milagro. No tan solo le concede un hijo, 2 hijos. El mayor de ellos fue Esaú. Ese nombre significa rojizo. Era rojizo, posiblemente el color de su piel y también de su cabello. Y fue el primero en nacer de los 2 hermanos. Así que este joven se crió en un hogar adventista del 7º día. Este joven conoció el mensaje puro de su abuelo, el padre de la fe, de su padre, de su madre también. Este joven venía a la iglesia los sábados. Este joven escuchó el mensaje de los 3 ángeles. Este joven en un tiempo tuvo un compromiso con el Señor, no tan solo de conocimiento intelectual, también de una relación con Él. Pero vemos que con el paso del tiempo este joven apostató de la fe. Así que Edom, ¿qué significa? Son aquellos ex adventistas del 7º día, que han conocido este mensaje final, que han sido parte del remanente, que han conocido el mensaje de los 3 ángeles, su implicación, su significado, su profundidad, su impacto y su importancia. Pero por un plato de lentejas, por un empleo, por una profesión, por un esposo o una esposa, por puestos, por prestigio, por comodidad, etcétera, etcétera, han abandonado su fe. Es más, Esaú rechazó los derechos de la primogenitura. Dios lo llamó para que una vez que su padre pasase al descanso, él fuese el líder espiritual de esa generación. Dijo, no, yo no quiero esa responsabilidad. Yo lo que quiero es satisfacer mi deseo en este momento. Y en ese momento lo que sentía era hambre. Y pasa al lado de su hermano, donde su hermano moraba, y allí vio un potaje muy sabroso de lentejas. Bueno, la palabra allí es un grano rojo, posiblemente eran lentejas. En el Medio Oriente son muy comunes las lentejas. Dice que a unos pasos más estaba la carpa de su padre, donde siempre había abundancia de alimento. Pero simplemente pasó, sentía hambre, vio sus lentejas, yo las quiero a cualquier precio. Aún estoy dispuesto a entregarte mi primogenitura. No tengo interés en estas responsabilidades espirituales. No tengo interés en ser sacerdote. No tengo interés en servir al Señor. Yo lo que quiero es lo que quiero y en este momento, sin excusa ni pretexto. Y así ahora le entregó por un plato de lentejas a su hermano menor los derechos de la primogenitura. Vemos que representan a aquellos que en un tiempo se gozaron en este mensaje, que en un tiempo caminaban en las filas de la fe, que en un tiempo formaban parte de este movimiento, de esta iglesia militante, y aún hablaban de que formarían parte de la iglesia triunfante. Pero lamentablemente, por diferentes razones,
por un miserable plato de lentejas, y eso puede tener muchos significados. Entregaron su fe, entregaron sus principios y entregaron su relación con Jesús. Pero el Señor los ama. El Señor los ama. Y el Señor ahora les dará una oportunidad más. A pesar de la apostasía que prevalece hoy día y que va en aumento. A pesar del zarandeo que está tomando lugar y lo vemos diariamente. Dios todavía tiene un llamado final para ellos. Y Dios ahora les llama para que ellos que formaron parte de este movimiento, ¿y saben algo? Muchos de ellos son nuestros hijos. Muchos de ellos son nuestros nietos. Muchos de ellos son nuestros hermanos o hermanas, primos, sobrinos, tíos, padres, etcétera, etcétera. Muchos de ellos son personas que crecimos con ellos aún en la iglesia, en los conquistadores, en los guías mayores, en las salidas, en las actividades, en las campañas, participaban en la iglesia, eran activos. Llegó la adolescencia, llegó la juventud y lamentablemente entregaron esos principios maravillosos que son los que el Señor nos ha dado. Y ahora han ido al mundo. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:22, dice que como el perro regresa a su vómito y lo come, como si fuese algo agradable y placentero y nutritivo. Como el cerdo se revuelca en el lodo, en el fango, como si fuese algo encomiable. Así han hecho. Ahora han ido al mundo por diferentes razones. Quizás a algunos les ha ido bien, pero a otros les ha ido mal. El enemigo los ha cacheteado, los ha abusado, los ha exprimido, ha hecho de todos enfermos, deprimidos, tristes, divorciados, sin dinero, sin empleo, sin títulos. Y aun aquellos que, entre comillas, les ha ido bien, vacíos. Usted puede ver sus rostros. No hay gozo, no, porque el gozo es fruto del Espíritu. No hay satisfacción, no hay un caminar optimista, no hay una vida diferente. Al contrario, problemas, dificultades y trabajo, y trabajo, y trabajo. Pero ellos son recipientes de la gracia y de la misericordia de Dios. Y el Señor usará a aquellos que sean fieles dentro de su pueblo. Aquellos que no participen de la apostasía. Aquellos que mantengan su lealtad a Dios a pesar de la oposición, del desprecio, del rechazo, del aborrecimiento y de las consecuencias que sean. Aquellos que tengan un compromiso con Jesús y este mensaje, el Señor lo usará para atraer a los de Edom. Nuestros hogares, nuestras vidas serán un testimonio viviente de lo que ellos conocieron en un tiempo, pero rechazaron por lentejas. Y dirán, yo quiero lo que tú tienes. Y ahora el Señor con brazos abiertos les dé la bienvenida, lo cual nosotros debemos hacer lo mismo. Animarlos, motivarlos, instruirlos, no criticarlos y marginarlos y decirle, no, te mereces todo lo que tú tienes, te lo dije. Con una actitud redentiva como la que Dios tiene hacia todos, incluyendo a este servidor. Tenemos ahora que alcanzar a aquellos que han apostatado de la fe, que se han revolcado en el lodo de esta vida, que están comiendo el vómito de sus decisiones incorrectas. Y ahora el Señor los va a traer, los de Edom. Regresarán y formarán parte del pueblo de Dios una vez más. Vemos que Edom representa a los que abandonaron su posición, a los que abandonaron y rechazaron su derecho de primogenitura, y aquellos que lamentablemente cambiaron a Jesús por lentejas. Vemos que al final de la historia humana, muchos de ellos, ¿cuántos? No sabemos, ¿quiénes? Tampoco. Regresarán otra vez y formarán parte del remanente, aún cuando la apostasía todavía prevalece, mientras Dios ahora purifica su pueblo y lo prepara y lo pone en posición elevada para que sea un espectáculo al mundo y al universo. Ahora estos edomitas regresarán y formarán parte otra vez del pueblo de Dios.
Pero vamos a ver el segundo grupo y el tercer grupo, Moab y Amón. ¿Quiénes fueron ellos? ¿De dónde ellos surgieron? Vamos a nuestras Biblias. Vamos al libro de Génesis donde estábamos, capítulo 19. Génesis, capítulo 19. Y vamos a comenzar a leer en el verso 36. Dice lo siguiente. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. ¿Quién era Lot? Lot era sobrino de Abraham, primo hermano de Isaac, primo segundo de Jacob y también de Esaú. Vemos que Dios con mano fuerte los saca de Sodoma al final de la historia de aquella llanura que recibiera los juicios divinos debido a su pecado y a su rechazo del Señor. Dios envía 2 ángeles a su hogar y ahí saca a Lot, saca a su esposa y saca a sus 2 hijas. Es más, tuvieron que tomarlas de la mano a medianoche, cuando pensaban dormir, cuando estaba por descender los juicios de Dios sobre aquella nación. No es tiempo de dormir, tenemos que salir de este lugar. Dice la palabra de Dios que Lot era un hombre justo, que aún había pesar en su corazón por la conducta nefanda que había en aquel lugar. El único, porque su esposa, a pesar de que sale de la ciudad, en las afueras de la ciudad, allí perece como una estatua de sal. Los ángeles habían dado instrucción divina. Salgamos de la ciudad sin mirar atrás. Era una prueba de fe sencilla, pero demostraba dónde estaba el corazón de la persona. Porque hay personas que pueden salir de la ciudad, pero su corazón no sale de la ciudad. Es más, algunos quieren salir de la ciudad y llevar la ciudad con ellos al campo, como hizo la mujer de Lot. Por eso Jesús nos dice en el libro de Lucas, acordaos de la mujer de Lot. Aquella mujer conocía el mensaje, aquella mujer conocía a Abraham, aquella mujer conocía de Dios, aquella mujer había participado de sacrificios, había salido de Ur, salió de Harán, 2 veces había salido de la ciudad ya y aún sale una tercera vez. Pero vemos que su corazón había sido dañado por residir en aquellos lugares. Su casa, sus propiedades, sus pertenencias, su estilo de vida cómodo, sus lujos, sus posesiones, habían ganado el primer lugar en su corazón. Y aunque su cuerpo físicamente estaba huyendo de la ciudad, su corazón había permanecido allí. Y la palabra de Dios nos dice que donde está nuestro tesoro, lo que valoramos, lo que apreciamos, lo que ponemos en primer lugar, es allí donde exactamente se encuentra nuestro corazón o nuestras prioridades, nuestros intereses y nuestro amor. Y aquella mujer sale por tercera vez de la ciudad, con el mensaje correcto, acompañada aún de mensajeros divinos y de su familia. Pero amaba más lo que tenía en Sodoma que la misericordia que Dios estaba mostrando hacia ella. Y allí termina su vida. Las 2 hijas no miraron atrás, pero aquellas muchachas habían sido dañadas por las asociaciones, las amistades y el ambiente corrupto, pecaminoso, promiscuo que había en aquel lugar. Y salieron de la ciudad. Por lo menos una vez en su vida. No sabemos si habían nacido en Harán. Posiblemente no habían nacido ellas allá en Ur, porque eran jóvenes. Pero salieron de la ciudad, pero las costumbres, el estilo de vida de Babilonia ya estaba sembrado, arraigado y había echado fruto en sus vidas. Es más, con el tiempo, Lot ahora va a vivir a una cueva. Inicialmente pidió ir a Zoar. Dios pensaba destruir esa ciudad, pero no lo hizo por amor de Lot. La palabra Zoar significa pequeña.
Y le dijo Lot al ángel, ¿no es Zoar una pequeña ciudad? No es tan corrupta, no es tan mala, no es tan grande como es Sodoma y Gomorra. Pudiéramos ir allí al menos. Y Dios en misericordia extra ahora les tiende la existencia a los habitantes de Zoar, no sabemos cuántos miles habían allí, y a Lot y a sus hijas. Pero llegó el momento donde aún Lot dice, no, estos lugares, aunque son más pequeños que donde yo vengo, están tan corruptos, tan dañados, tan afectados por el pecado como de donde yo vengo. Tenemos que ir realmente al campo, es más, va a vivir una cueva. Muy primitivamente. Eso nos demuestra que el campo no nos puede salvar. La salvación viene de Jesús, pero el campo es una herramienta en las manos de Jesús para Él hacer una obra de transformación de carácter en nuestras vidas. Pero dice la palabra que aquellas muchachas concibieron de su padre una vida promiscua. ¿Cómo llamamos a una mujer que tiene una vida promiscua? Que tiene relaciones con hombres, que seduce a esos hombres. Es más, estas mujeres ahora embriagan a su padre, le dan vino. Como Babilonia le da vino a las naciones y a los habitantes de la tierra. Y cuando les da vino bajo el efecto del vino, ahora ebrios, logra sus propósitos. Estas muchachas representan la ramera. 2 hermanas, muy importante. Como sus hijos eran medios hermanos, pues tuvieron el mismo padre y aún venían de madres que eran hermanas. Más que medios hermanos, quizás 3/4 de hermanos eran. Pero eran rameras, daban vino y ahora obtenían del hombre lo que querían a través de la influencia del vino sobre la mente de esos hombres. ¿Qué más dice el pasaje bíblico? Y la mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Verso 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, o hijo de Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Así que vemos que Moab y Amón representan descendientes o miembros o feligreses o personas asociadas con rameras, con sistemas religiosos caídos, pues las mujeres en la Biblia representan instituciones o iglesias o denominaciones religiosas que salieron de una relación de fornicación ilícita bajo el efecto del vino. Vienen de falsas enseñanzas, de falsos conceptos, con falsas tradiciones, con falsas doctrinas. Pero otra vez, Dios los ama. Dios conoce sus corazones. Es decir, que este grupo representan ahora el mundo ex-protestante. El mundo que hoy día se llama evangélico. Este mundo tiene ciertas verdades o ciertos conocimientos de ciertas enseñanzas bíblicas. No todo lo que enseñan, no todo lo que creen, no todo lo que predican está errado. Estos jóvenes tenían a su padre, era su abuelo al mismo tiempo, que era un hombre fiel, quien mientras vivía, y no sabemos cuánto tiempo más vivió Lot, tuvo una influencia positiva sobre sus hijos y nietos. Pero sus madres corruptas, rameras, que tuvieron una mayor influencia sobre ellos aún, ahora dañaron la verdad que podían haber recibido, pero que rechazaron o abandonaron, como las iglesias protestantes. Dios las levanta en el siglo XVI, le da grandes verdades con el deseo que continúen caminando e ir revelando más y más y más verdades, pero se conformaron con lo que tuvieron y rechazaron después el mensaje de los 3 ángeles en los años 1840. Pero Dios tiene pueblo
allí. Son dos mujeres, la mayor y la menor. Babilonia está compuesta de el papado, la iglesia mayor, y las iglesias evangélicas, las iglesias menores. Les leo algo del libro Conflicto de los Siglos. Voy a leerles en la página 502. Dice lo siguiente: cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, así que nos está hablando que llegará el momento que ahora habrá una ley dominical y hay que obedecerla, de acuerdo a las instituciones civiles, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, que es el sábado. Entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene autoridad más que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Así que aquí está hablando del momento de la ley dominical. Dice que el mundo pues no ha entendido estas cosas. Pero cuando esta ley llegue, el mundo entero ahora tendrá la luz completa de la verdad en cuanto a la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, y en cuanto a los mandamientos o leyes o preceptos o decretos humanos, los cuales quieren imponer el domingo como día de oración. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Así que tanto en la iglesia católica, la mayor, como en la iglesia evangélica, la menor, sus descendientes o sus feligreses, sus miembros, sus súbditos, por generaciones guardaron el domingo creyendo de todo corazón que realmente era el día de descanso de aprobación divina. Continúo mi lectura. Y ahora, hay verdaderos cristianos en todas las iglesias. ¿Cuántas iglesias del mundo tienen verdaderos cristianos? Todas. La iglesia católica, luteranos, bautistas, metodistas, anglicanos, mormones, testigos de Jehová, asambleas de Dios. No importa el nombre que hoy día tengan las denominaciones, y hay miles de estas denominaciones en el mundo hoy día, y nuevas denominaciones comienzan y continúan saliendo. Dice que en todas ellas hay pueblo cristiano, hay pueblo de Dios que no entienden todas las verdades para este tiempo y que con sinceridad en sus corazones han aceptado esas verdades, las cuales conocen ellos. No es toda, pero la han aceptado y están dispuestos a caminar en ellas, sin exentuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Así que vemos ahora a Moab y Amón. Hay millones de cristianos en ambas instituciones, la papal y la evangélica, con diferentes nombres, que sinceramente están caminando en la luz que han recibido y son íntegros de corazón. No han rechazado la verdad o no han entendido toda la verdad todavía. Y llegará el momento, y aquí nos dice la cita, cuando llegue la ley dominical y ahora el mundo entero sea iluminado en cuanto a este punto, que ahora podrán ellos tener la opción de escoger o la nueva verdad que el Señor les muestra, o continuar en el error que ahora ya conocen y han aceptado. Y ahora vemos que Moab, Amón, un grupo de ellos vendrá y formará parte del pueblo de Dios. Comparto otra declaración con ustedes. Mismo libro, página 621, dice lo siguiente: es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. Es verdad. Yo he conocido personas, aún miembros de mi familia, que son parte de esta denominación. Gente linda, gente buena,
Gente que usted va a su casa y lo tratan de maravillas y aún le dan lo que tienen puesto si tuvieran que hacerlo. Dios tiene verdaderos cristianos en este sistema papal. En ellas, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. ¿Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias como encontramos en ese sistema caído? Dios mira con tierna misericordia a estas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que los rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán aún al pueblo de Dios. Así que nos damos cuenta ahora de lo que tomará lugar. Hoy día comenzamos, a veces escuchamos noticias, un pastor, un sacerdote, una monja, comienzan a entender estas cosas. O una iglesia o una agrupación religiosa ahora se une a la observancia del sábado o se une al movimiento adventista del séptimo día. Y eso es algo muy pequeño. Pero cuando llegue este momento final de la historia, donde todo ser humano vivo en vida tendrá que decidir, y ahora la luz sea mucho más brillante que brilla sobre el mundo entero, muchos en estos sistemas que vienen de rameras, que vienen bajo el efecto del vino, que vienen de una relación ilícita, saldrán los de Moab, pero también los de Amón. Y note, dice los jefes o los principales, líderes religiosos, que quizás ni hemos soñado que tal obispo o arzobispo o cardenal, o quizás tal líder de tal movimiento que tiene una alta posición, ahora ellos también vendrán y se unirán con el pueblo de Dios. Es más, lo que dice Daniel, ya lo había dicho el profeta Amós. Vamos a leerlo, vamos un momentito al libro de Amós. Estamos en Daniel, después de Daniel está Oseas, después viene Joel y después viene el libro de Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, vamos a leerlo y les voy a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice lo siguiente: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Así que Dios está haciendo una promesa a través de Amón. Está diciendo: mi pueblo está en apostasía y en rebelión hoy día. Muchos me han dado las espaldas. Muchos pisotean mis principios. Muchos los ignoran, los desobedecen adrede. Muchos se burlan aún de ellos y aún quieren detener la obra de aquellos que quieren hacer la obra. Dice, pero llegará el momento, llegará el día que yo levantaré esas ruinas, de eso que está dañado y caído. Yo haré una obra de restauración, es decir, Dios va a tener un reavivamiento dentro de su pueblo. Y ese reavivamiento vendrá acompañado ahora con una reforma bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer? Verso 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Idumea. No olvide, Esaú, Edom. Dios tendrá un pueblo al final de la historia que ahora pondrá en alto y podrá mostrarlo y decir, he aquí lo que yo puedo hacer con un hombre o una mujer con una naturaleza caída que ha sido pecador. Yo le he llevado a la victoria sobre el pecado y una experiencia profunda conmigo. Miren lo que yo puedo hacer, el mundo entero podrá ver, no tan solo escuchar la verdad. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Así que Daniel ahora toma los escritos de otro profeta inspirado, Amós, y Dios lo motiva para que entienda que lo que dijo Amós, ahora él necesita escribirlo por segunda vez, y no olvide, la Biblia dice que cuando hay 2 o 3 testigos, es cierto.
El pacto está hecho. Ha de tomar lugar. Está establecida la verdad. Y ahora vemos dos profetas que concuerdan, están en perfecta armonía con la misma obra que el mundo y los de Edom, los ex remanentes, ahora regresarán y verán, no tan solo escucharán el mensaje que rechazaron, o las naciones el mensaje que no entendieron o no se les enseñó. Vemos cómo escaparán del poder de Roma, escaparán de su autoridad, escaparán de sus falsas enseñanzas y doctrinas. Y el Señor allí tiene pueblo, tanto en la iglesia católica apostólica romana, como en las iglesias que abandonaron el protestantismo y ahora se hacen llamar evangélicas o surgieron aún después de la Reforma. Todavía Dios tiene pueblo. En Apocalipsis 18 lo llama pueblo mío, salid de ella. Es el llamado final que hace el Señor. No tan solo en Apocalipsis lo vemos en Daniel y lo vemos también en Amós, donde el Señor haría esa obra maravillosa. Por lo tanto, vemos que Dios hará una obra. Es más, les voy a leer de otro profeta que dice lo mismo. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 11. Gracias a Dios que pone esto en mi mente para compartirlo con ustedes en esta mañana. Isaías 11, verso 14 en adelante. Escuchen. Isaías 11, 14 dice lo siguiente: más volarán sobre los hombros de los de Filistea al occidente. Saquearán también a los del oriente. Edom, Moab les servirán. Y habla de Israel, habla del pueblo de Dios restablecido, restituido. Y los hijos de Amón les obedecerán. Para que tenga una idea, geográficamente hablando, estaba Israel, Judá, el reino del sur, Israel, el reino del norte, 10 tribus. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Al sur, ¿quién estaban? Edom. Al este, o al poniente, ¿quiénes estaban? Filisteos. Al oriente, como acabamos de leer, ¿quiénes estaban? Moab. Y arriba, todavía con límites con Israel, estaba Amón. Y dice el profeta Isaías, 150 años aún antes que Daniel, aproximadamente, que Dios haría que cuando su pueblo sea restablecido, es decir, salga de esta apostasía, su remanente, no la gran mayoría, la minoría que quede, ahora Dios lo usará ¿para qué? Para apelar a los filisteos en el oriente, en el poniente, en el occidente, a Edom en el sur, de lo cual hablamos, y a Moab y a Edom en el oriente o en el este, lo cual menciona también el profeta Daniel. Escuchen, ¿qué más dice? Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. No olvide eso, porque no tenemos el tiempo para ir allá, pero la siguiente vez vamos a estudiar Egipto. Vamos a ver qué representa. Y con su fuerte viento agitará su mano sobre el río, multitudes, pueblos, gente, naciones. Ese viento representa el ministerio del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, que habrá quedado de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. De la misma forma que Dios liberó a su pueblo de Egipto. Asiria era el imperio de sus días. Y estas naciones que mencionamos estaban bajo el control de Asiria. Pero llegará el momento que Dios sacará un remanente de Asiria. El Espíritu Santo soplará sobre ellos. Y de la misma forma que el pueblo caminó en el mar seco, estas naciones ahora escaparán. Dios hará milagros para ellos.
Y la obra que será tan milagrosa como fue el éxodo para el pueblo de Dios de Egipto. Y ahora ellos vendrán y formarán parte del pueblo de Dios. Queridos, usted y yo tenemos el privilegio de formar parte de ese grupo. De todo corazón yo creo que estamos viviendo en los momentos finales de la historia, que esta es la última generación. Si somos fieles y leales a Jesús, si cada día vamos a Él y le pedimos que nos quebrante y nos haga nuevas criaturas, si cada día tomamos tiempo en su presencia con su palabra en nuestras manos, oración, escudriñando el espíritu de profecía, invitando a nuestra esposa o hijos a nuestros cultos familiares mañana y tarde, compartiéndolo con nuestros vecinos, parientes, compañeros de trabajo, de estudio. Ahora Dios tendrá un remanente. Y ese remanente Dios lo usará para traer gente de todo el mundo. Ex-adventistas, ex-católicos, ex-evangélicos o protestantes. Y formarán parte de su remanente también. Una vez que llegue la ley dominical, lo leímos en Conflicto de los Siglos, el mundo entero ahora tendrá que decidir. Y los que forman parte de estos sistemas ahora tendrán que tomar una decisión. Y dice que muchos de ellos saldrán de Babilonia, siguiendo el consejo de Apocalipsis 14 en el mensaje del segundo ángel y el consejo también de Apocalipsis 18. Y formarán parte del pueblo de Dios final, del remanente de Dios, incluyendo la obediencia a su ley, la cual incluye el cuarto mandamiento. Y usted y yo podemos formar parte de ese movimiento final de la historia. Ese movimiento irá en aumento. Llegará el momento que ahora vendrá la lluvia tardía, y esta lluvia tardía se convierte ahora en el fuerte pregón. Que vamos a ver que vamos a ver que más adelante el mundo entero, no tan solo los católicos y los evangélicos o ex-protestantes, escucharán este mensaje, o los ex-adventistas, eso lo estudiamos hoy. Pero el mundo entero escuchará este mensaje. Y allí también Dios tiene pueblo. Y de allí saldrán y formarán parte de su remanente también. Oh, hermosa la palabra de Dios, hermosas sus promesas, hermosas sus profecías. Que podamos entender estas cosas, queridos. Que podamos apreciar y valorar estas verdades. Y sobre todo que por decisión muy personal seamos fieles a Jesús y le pidamos, Señor, yo quiero formar parte de ese ejército final. Sin puestos, sin posiciones, sin rango, sin nada, Señor. Es simplemente el privilegio de revelarte al mundo, de mostrarte al mundo. Y otros puedan ver que hay poder en Jesús para salvar. Y ellos uniéndose a nosotros, ahora podamos terminar la obra y encontrarnos con nuestro Dios. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta mañana. Que podamos pensar, reflexionar estas cosas y continuar estudiando más de ellas. Hay mucho más y el Señor está dispuesto a revelarlo. Vamos a orar en esta mañana. Pero antes de orar es un llamado. Querido hermano o hermana, niño, joven, adulto o anciano, o visitas que ha escuchado el mensaje de Dios, de su palabra. ¿Te gustaría formar parte de ese remanente? ¿Te gustaría formar parte de ese ejército final? ¿Te gustaría que el Señor te capacite, no tan solo te llame, sino te capacite para hacer esa obra? Porque yo levanto mi mano, yo quiero formar parte de ese movimiento. No lo merezco. No estoy capacitado, no estoy listo, pero yo quiero formar parte. Y espero que en sus corazones arda el mismo deseo de formar parte de este movimiento final que el Señor ya comienza a levantar y a formar para ver el cumplimiento final de estas profecías y encontrarnos con nuestro Salvador. Si ese es su deseo, de rodillas, hablemos con Jesús en esta mañana. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias por estas profecías, por estos llamados. Nos muestras lo que ha tomado lugar, lo que está tomando lugar y lo que tomará lugar. Nos señalas
nuestra posición, el privilegio, el honor que tenemos de formar parte de tu pueblo final, Señor, y de formar parte del último movimiento misionero laico mundial. Señor, yo quiero formar parte de ese movimiento a cualquier costo. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Y en este momento me uno con mis hermanos y hermanas en diferentes partes de esta nación o del mundo. Señor, y posiblemente tenemos el mismo sentir. Tenemos las mismas aspiraciones, las mismas metas. Señor, ayúdanos a serte fieles, a permanecer en tu remanente y también a ser testimonios y siervos útiles en tus manos para la terminación de esta obra. Gracias una vez más por escucharnos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.